comenzar. Si usted tiene su Biblia, por favor, en el capítulo 20 de Hechos, quería compartir con ustedes este mensaje del apóstol Pablo, que es un mensaje que él está compartiendo con la iglesia de Éfeso, con las iglesias de Éfeso. No es una sola iglesia, es una serie de iglesias. Así que no se ponga de pie, esté sentado, ya hicimos la lectura, es una lectura larga. Lo que voy a hacer, nada más por cuestión de tiempo, voy a ir versículo por versículo y voy a hacer comentarios sobre ciertos detalles. No voy a ver con detalle todo el pasaje porque nos llevaría tanto, son 20 versículos, pero voy a hacer comentarios, voy a tratar de explicar el contexto para que podamos entender lo que Pablo dice. Pero particularmente lo que me interesa hoy, mis hermanos, es traer el corazón del apóstol, este mensaje que el apóstol está compartiendo con la iglesia de Éfeso, o las iglesias de Éfeso, a quienes él está llamando desde un puerto. Pablo está en su camino de regreso a Jerusalén. Esto es después de su tercer viaje misionero. Pablo ya ha extendido el evangelio por las regiones de Europa, en Grecia particularmente, y ha extendido el evangelio en las regiones de Asia, ¿sí? En su primer viaje misionero fue hacia Asia y hacia las regiones de Galacia. En su segundo viaje misionero se extendió hacia el área de Macedonia, esto es el este de Grecia. Y en el tercer viaje misionero llegó a la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es una ciudad grandísima en el centro del corazón de Asia, lo que hoy es conocido como Turquía. Pablo, en esta ciudad de Éfeso, encontró un templo que era un templo muy famoso, que se convertía en el centro de la adoración a una de las deidades más famosas del tiempo antiguo, la diosa Diana. En la ciudad de Éfeso existía este templo donde se adoraba a esta diosa y era un culto que atraía gentes de muchos lugares, ¿sí? Así que cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, encontró unos creyentes que creían en Juan el Bautista. Les preguntó: ¿ustedes han conocido del Espíritu? Y ellos dijeron: no sabíamos ni siquiera que hay un Espíritu. So Pablo les comparte el Evangelio, les pone las manos y el Espíritu Santo viene sobre estos creyentes. Pablo comienza un ministerio muy próspero en Éfeso que dura 2-3 años, más o menos ese es el rango. En ese ministerio el apóstol está predicando con mucho poder. Hay manifestaciones milagrosas que Dios está haciendo por mano de Pablo. El libro de los Hechos nos dice en el capítulo 19 que incluso la gente traía paños y cuestiones de ese tipo, y después cuando eran puestos sobre los enfermos sanaban. Eran manifestaciones milagrosas tremendas. Había liberación de personas que estaban poseídos por el demonio, etcétera, etcétera. Y a través de estas manifestaciones milagrosas, el ministerio de Pablo fue engrandecido en su predicación en Éfeso. Pero, como todo obra de Dios y todo ministerio del apóstol, siempre experimentó persecución. Una de las cosas que ocurrieron en Éfeso, que es muy específico a la ciudad de Éfeso, es que cuando el ministerio de Pablo empezó a ensancharse, dice la Escritura que muchas personas empezaron a convertirse, y muchos que habían practicado la hechicería y la magia vinieron para traer sus libros. Esto es interesante. A veces estas cosas nosotros las leemos y no alcanzamos a entender porque no entendemos el contexto cultural. Pero en ese tiempo, estos libros que la gente poseía supuestamente y por los cuales ellos hacían magia y hacían obras de ese tipo, esos libros eran libros sumamente caros. ¿Por qué? Porque supuestamente esos libros contenían secretos que abrían frases, ¿sí me explico?, o palabras que permitían o que hacían que las personas pudieran tener poder sobre los espíritus para hacer ciertas obras. No sé si me explico. Entonces estos libros eran libros muy caros, de mucho valor. Cuando muchas de estas personas se convirtieron, dice la Escritura, que traían estos libros y los quemaban, porque estaban renunciando a su antigua vida, a sus ídolos, para adorar a Dios. Con el paso del tiempo, tanta gente en Éfeso se convirtió que el negocio de aquellos que hacían estatuillas de la diosa Diana empezó a decrecer, porque la gente empezó a convertirse, ya no compraban las estatuillas de la diosa Diana, y entonces hay un gran tumulto en Éfeso, porque quieren acusar al apóstol Pablo de que está convirtiendo a la gente y los está alejando de los dioses
a los que ellos adoran, y hay un gran tumulto en Éfeso. Finalmente el apóstol no se ve envuelto en ninguna situación, logra salir, va a las regiones de Macedonia, regresa a donde ya había plantado iglesias para supervisar y ayudar a las iglesias ahí, y después, eso es al final de su tercer viaje misionero, y después comienza su viaje rumbo a Jerusalén. Pues vamos a comenzar la lectura aquí, ¿ok? En el versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mileto, Éfeso se encuentra en el centro del corazón de Asia. Mileto es el puerto más cercano, uno de los puertos más cercanos a la ciudad de Éfeso. Pablo no quiso visitar la iglesia de Éfeso en su viaje a Jerusalén, pero mandó llamar ¿a quién? A los ancianos. Algunos autores piensan o nos dicen que la distancia entre Mileto y Éfeso era una distancia como de 2 días de trayecto. Así que Pablo envía a llamar a los ancianos. Ahora, vea usted que aquí usa la expresión ancianos. La palabra ancianos de la iglesia. En el Nuevo Testamento se usan 3 palabras para referirse a aquellas personas que tienen la responsabilidad de pastorear la iglesia. Se usa el término pastor, se usa el término anciano y se usa el término obispo. Estos 3 términos se refieren a la misma, ¿cómo se dice?, persona. Exactamente al mismo, a la misma persona que está llamada a dirigir la iglesia. Solo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Dice, cuando vinieron a él, ahorita vamos a hablar un poco más de los ancianos, voy a dejar esto hacia adelante, pero guarde por favor la idea ahí, porque quiero hablar acerca de quién está encargado de dirigir a la iglesia, eso lo vamos a ver. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje es un mensaje muy importante. Es el último mensaje que Pablo tiene para estos líderes, estos ancianos de las iglesias en Éfeso. Recuerde, no es solamente una iglesia, sino Éfeso es una ciudad, es una región y hay una serie de iglesias ahí. Pablo manda a llamar a los que están encargados de dirigir esas iglesias y les está dando un mensaje. Cuando usted le está dando un mensaje a ciertas personas, y particularmente porque Pablo les va a decir más adelante, ustedes no me van a ver más, cuando usted se está despidiendo, es básicamente un mensaje de despedida, usted va a hacer énfasis en las cosas que son más importantes, ¿no? Como cuando una persona está muriendo en la cama del hospital, ¿qué es lo que le dice a las personas, ¿sí?, que están cercanas? Va a pensar en aquellas cosas que considera que es lo más importante. Pablo está aquí hablando con estos ancianos, hombres llamados por Dios para dirigir la iglesia de Dios. Estos son los ancianos. Ancianos no tienen que ver con edad, tienen que ver con la madurez espiritual que tienen para dirigir la iglesia del Señor. Una de las cosas que he visto, hermanos, y que tenemos que comenzar a aprender, y muchas iglesias bautistas están cambiando y entendiendo esto, ¿sí?, es que una iglesia, el modelo más bíblico que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento sobre cómo dirigir una iglesia, es el modelo de los ancianos. Es decir, los ancianos son personas, si usted lee la epístola de Timoteo, el capítulo 3, si usted lee el capítulo 1 de la epístola a Tito, usted se va a dar cuenta que los ancianos son personas que tienen ciertas cualidades espirituales. Y porque son personas que han mostrado madurez espiritual, han sido llamados por la iglesia para dirigir la iglesia. Pero son personas que fueron puestos a prueba. De hecho, cuando usted lee Tito y Timoteo, la característica del anciano es que debe ser irreprensible.
Y ese principio marca todos los aspectos de su vida. Debe ser irreprensible en su matrimonio, debe ser irreprensible en su familia, debe ser irreprensible en su carácter, debe ser irreprensible en todas las relaciones que tiene, debe ser irreprensible en su trato con las personas. La iglesia, mis hermanos, debe ser guiada por ancianos. Uno de los conflictos y de los malos entendidos que nosotros tenemos, particularmente como bautistas, es que muchas veces nuestras decisiones en las iglesias son tomadas por la asamblea de la iglesia, ¿sí? Y aquí hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que muchas veces cuando nosotros tomamos esas decisiones en la asamblea de la iglesia, muchos hermanos que no tienen la madurez espiritual, ¿sí me explico? Que no tienen la sabiduría, que no tienen el suficiente conocimiento, que no entienden las prioridades de la iglesia o lo que Dios dice de lo que la iglesia debe hacer, participan en esas decisiones. ¿Y por qué esos hermanos participan? Muchas veces las asambleas entran en conflicto. Y a veces las asambleas, en lugar de convertirse en lugares donde la gente se reúne para celebrar y adorar a Dios en medio de decisiones que la iglesia debe tomar, muchas veces se convierten en lugares donde la gente termina peleándose. ¿Sí? Dicen los hermanos, vamos a cambiar la carpeta de la iglesia. Vamos a llamar a una asamblea para decidir de qué color va a ser la carpeta. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Que unos hermanos quieren azul, ¿no? Y otros hermanos quieren rosa, y otros hermanos quieren rojo. ¿Y qué ocurre? Empiezan a pelear. ¿Por qué? Porque unos no están dispuestos a renunciar a lo que quieren, unos quieren controlar lo que pasa en la iglesia, otros tienen pensamientos incorrectos sobre lo que la iglesia es, y empieza a haber una serie de conflictos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos poniendo decisiones en manos de hermanos que no están maduros espiritualmente para ser parte de esas decisiones. ¿Sí me explico? La iglesia, el Nuevo Testamento habla de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Ancianos son personas que han mostrado ser irreprensibles. Su vida, su ejemplo, su testimonio ha mostrado ser irreprensible. No son personas que vienen y dicen, oh, yo ya voy con mi segunda esposa o mi tercera esposa. No, ese no puede ser un anciano. ¿Sí me explico? No puede ser una persona que estuvo como pastor en una iglesia y después se metió con una mujer, pasaron 2 años y ahora ya está como pastor en otra iglesia. No, eso no puede ser un anciano, eso no es irreprensible. El anciano tiene que ser irreprensible porque ha demostrado delante de la iglesia la madurez espiritual para reflejar el carácter de Cristo. Por eso la iglesia debe ser guiada por ancianos. Ahora, si usted quiere leer más sobre esto, sobre iglesias bautistas, no estoy hablando de iglesias de otro corte, estoy hablando de iglesias bautistas, lea un libro que se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable. Es el pastor Mark Dever de Virginia, donde él establece cómo podemos combinar el modelo tradicional bautista con el modelo de ancianos. Los ancianos son llamados por la iglesia, son aprobados por la iglesia porque la iglesia testifica que estos hombres son verdaderamente irreprensibles. Entonces estos hombres son establecidos para tomar las decisiones que van continuamente en la iglesia. Y cuando hay una decisión muy importante, ¿qué es lo que se hace? Se consulta a toda la iglesia, pero los ancianos guían esas decisiones, ¿me explico? Entonces de esta manera funciona, porque entendemos entonces que quienes están tomando esas decisiones son personas que tienen la madurez espiritual para tomar esas decisiones. No son personas que están contendiendo, no son personas que están luchando porque quieren un cargo en la iglesia, no son personas que están luchando porque quieren controlar lo que pasa en la iglesia. Son personas que tienen verdadera madurez espiritual para hacer a un lado sus preferencias personales y poner lo más importante, que es la gloria de Dios, la extensión del reino de Dios y el crecimiento de los creyentes en el centro, para poder hacer lo que es correcto. ¿Se entiende esto, hermanos? Vamos a seguir leyendo. Entonces Pablo llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Un anciano de la iglesia, un líder en la iglesia, tiene que poder decir lo mismo que Pablo está diciendo. Vea usted que Pablo está llamando a estos ancianos y le está diciendo: ustedes conocen qué cosa, ustedes conocen qué cosa, mi vida, saben cómo he actuado. No está hablando con personas que no lo conocen, ellos saben exactamente cómo Pablo ha actuado. Y Pablo está usando
en esta actitud, hermanos, no por orgullo, no por soberbia, no por decir, oh, yo soy una persona muy espiritual, no por esa cuestión, pero es un principio, mis hermanos, que el líder espiritual tiene que ser ejemplo. La gran tragedia de muchas de nuestras iglesias latinas es que los pastores a veces hacen cosas terribles, o los líderes hacen cosas terribles y siguen ahí en el púlpito. Y esas personas ya no son ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando una persona pierde esa cualidad, tiene que ser removido de su lugar, porque el líder tiene que ser ejemplo. Y si no es ejemplo, debe dejar de ser líder. So Pablo dice, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Pablo nos dice, ustedes saben cómo me he comportado desde hace 2 meses para acá, ¿verdad? O de los 2 años para acá. Dice, ustedes saben cómo me he comportado. ¿Cómo dice? Todo el tiempo. So, Pablo era un hombre que tenía una cara frente a la iglesia y otra cara en otro lado. No sé si me explico. Su vida estaba marcada ¿por qué? Por una sincera devoción al Señor. Todo el tiempo actuaba exactamente igual para la honra de Dios. Desde el primer día, versículo 19, sirviendo al Señor. Esa es la actitud del verdadero pastor. El verdadero pastor, hermanos, fíjese bien lo que voy a decir y no me malinterprete. El verdadero pastor no sirve a la iglesia, el verdadero pastor sirve al Señor. ¿Entendió lo que dije? ¿Por qué digo esto? Muchos pastores piensan que su responsabilidad es servir a la iglesia significa complacer a las personas en la iglesia. No. La responsabilidad del pastor es ser fiel delante del Señor. El pastor tiene que venir delante de Dios, presentar la palabra de Dios. A veces va a tener que consolar, a veces va a tener que fortalecer, va a tener que enseñar todo el tiempo, pero a veces va a tener que confrontar. Y cuando hay necesidad de confrontar, no se puede muchas veces quedar bien con las personas. Porque si algo a la gente no le gusta, ¿qué es? Ser confrontado. Entonces Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, sirviendo a quién? Al Señor. La prioridad del hombre de Dios, la prioridad de la persona que se para en este púlpito es entender que la principal responsabilidad que tenemos cuando abrimos la palabra de Dios es que estamos en la presencia de Dios. La audiencia no son los congregantes, la audiencia es el Señor. Mi responsabilidad aquí, hermanos, y esto es terrible, y esto es una cosa que debe hacer que cualquier persona que venga a este lugar y se pare aquí, lo haga con temor y temblor. Porque en el momento que abrimos la Escritura y decimos, esto dice el Señor, cuidado si dices, esto dice el Señor, y eso no es lo que el Señor dice. Por eso las iglesias necesitan pastores que están entrenados. Por eso las iglesias necesitan pastores que tengan la capacidad de estudiar la palabra de Dios correctamente. Pero también por esto las iglesias, mis hermanos, necesitan entender que deben pagar a los pastores para que los pastores puedan dedicarse tiempo completo a su ministerio. Porque muchas veces nosotros como iglesias latinas pagamos al pastor y decimos, nada más podemos pagar part-time. Decimos al pastor, vaya usted y búsquese un trabajo. Y ahorita vamos a ver, Pablo hizo eso. Pero el hecho de que el apóstol hizo eso no significa que eso sea lo mejor. Él lo hizo como una actitud de gracia. La iglesia debe entender que cuando el hombre de Dios tiene el tiempo para estudiar, prepararse y servir a la congregación, la iglesia va a ser bendecida. Entonces, yo sé que muchas veces tenemos limitaciones económicas, porque somos pobres, no tenemos suficientes recursos, pero aquí hay una exhortación para todos, para ser más generosos en nuestro dar en la congregación, y en segundo lugar, para administrar mejor los recursos que el Señor nos da. Sirviendo al Señor. ¿Cómo servía Pablo al Señor? Con toda humildad. Esto he hablado, y ustedes recordarán el último sermón que hablamos de la actitud y la responsabilidad de los pastores. El pastor debe ser humilde. No es la persona que viene aquí y dice, oh, yo sé mucho más que ustedes no saben nada, ¿verdad? Usted no tiene nada que decirme. No, esa no es la actitud de un verdadero pastor.
No es la actitud de decir, oh, yo soy más capaz, yo fui a la escuela, yo fui al seminario, yo hice esto, yo soy esto. Cualquier persona que venga diciendo, yo soy esto, yo soy aquello, esa persona está llena de sí misma, esa persona está enorgullecida, no importa cuánto conoce, no importa qué clame, no importa que esa persona piense de sí misma, esa persona no está sirviendo a Dios, está sirviendo a sí misma. Y la gente en las congregaciones lucha por posiciones en la iglesia, no porque quieren con humildad servir al Señor, sino porque quieren servirse a quién? A sí mismo. No me importa si tienes un doctorado en el seminario, no me importa si sabes mucho. Si tu actitud no es humilde, mejor bájate del púlpito, no lo hagas. Porque al Señor se le sirve ¿cómo? Con toda humildad. Si el Señor, si Cristo, siendo el Rey del universo, siendo el Creador infinito de todas las cosas, siendo el gran poderoso que posee todas las cosas en su mano, si Él actuó con humildad, ¿quién soy yo para sentirme mejor que nadie aquí? Para decir, oh, yo soy mejor que alguien. ¿Quién? ¿Y qué cosa tenemos que no hayamos recibido? Dice el apóstol. Así que no me diga, oh, hermanos, que yo soy mejor que los demás hermanos porque me veo al espejo todos los días. Me veo y le doy gracias a Dios por lo que veo ahí en el espejo. No diga eso, hermano. Le digo, yo soy mejor que otros porque yo soy blanquito y los otros son prietitos, ¿no? No. O yo soy mejor que otros porque yo sí me compro ropa de marca, ¿no? Yo no entiendo esta cuestión, pero entre nuestra gente es algo como, te vistes de ropa de marca, es que vales algo. Si no te vistes de ropa de marca, si te compras la ropa en Walmart, es que no vales nada. ¿De veras? ¿Son un par de tenis, un par de zapatos con una marca te hacen algo? No. A final de cuentas, el Evangelio tiene este poder. Amén. El Evangelio nos ubica exactamente en lo que debemos ser. En el Evangelio, mis hermanos, entendemos esto. El verdadero creyente, escuche bien, entiende que fue salvo por gracia. Por gracia. Amén. Si Dios me salvó, no es porque yo era mejor que otros. Si Dios me salvó, es porque Él decidió tener misericordia de mí. O sea, yo nunca puedo ver a otro pecador y decir, oh, yo soy mejor que él. Porque en el momento que usted piensa, yo soy mejor que otros, usted está pensando que usted fue salvo por su propia justicia de usted, no por la justicia de Cristo. Y en el momento que usted cree que usted es salvo por su propia justicia, en ese momento le digo, usted no es salvo. Usted no ha entendido la salvación. Porque el pecador que ha entendido la salvación ha entendido, soy salvo no por mi propia justicia, en mí no hay nada bueno. Soy salvo por la justicia de ¿quién? De Cristo. Gracias por los cantos hoy. Yo no sé cómo, hermanos, pero cuando vengo acá luego ustedes escogen unos cantos de verdad bien preciosos. Y esos cantos que cantaron que hablan del Evangelio y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ahí es donde nuestro corazón debe estar. Vamos a seguir. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. El verdadero pastor llora. ¿Por qué llora el pastor? Llora principalmente por su deseo de ser fiel al Señor. Llora por su deseo de predicar la palabra de Dios correctamente. Y llora por ver a Cristo formado en aquellos a quienes está sirviendo. Amén. El pastor verdadero desea ver a Cristo en la vida de los congregantes que están escuchando su enseñanza. Y sus lágrimas muchas veces van a ser lágrimas de sentarse con personas que a veces son rebeldes, que a veces son necios, que son cabeza hueca, que no quieren entender, y sentarse con humildad y con lágrimas en los ojos decirle, hermano, te suplico en el amor del Señor, arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Con lágrimas. Pero luego dice, y pruebas que me han venido, sirviendo al Señor con humildad, con lágrimas y con las pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. No tengo tiempo para entrar con detalle en esto, pero los principales persecutores del apóstol Pablo fueron los judíos. En primer lugar, los judíos estaban ofendidos por el evangelio que Pablo predicaba. En segundo lugar, había una corriente que era necesariamente judía,
pero que se había vuelto al cristianismo, que pensaba que los creyentes en Cristo tenían que guardar los mandamientos de la ley. Estos judaizantes iban distorsionando el testimonio de Pablo en las iglesias. Cuando Pablo iba y plantaba unas iglesias, luego llegaban estos judaizantes a esas iglesias y empezaban a decirle a la gente que Pablo no era verdadero apóstol, que él realmente no conocía el evangelio, que si ellos querían ser verdaderamente creyentes, tenían que obedecer la ley de Moisés, los mandamientos, tenían que circuncidarse y seguir todas estas cosas. Y si usted entiende y lee, por ejemplo, el libro a los Gálatas, se va a dar cuenta que Pablo dice que ese es un evangelio distinto. ¿Por qué? Porque ese evangelio que llevaba a los creyentes a volverse de nuevo a los mandatos de la ley, es de nuevo, mis hermanos, la tendencia en el corazón humano a descansar en nuestra propia justicia. Pensar que nosotros tenemos que hacer algo para agradar a Dios y para ser aceptables delante de sus ojos, en lugar de confiar única y exclusivamente en la obra de Cristo. El verdadero creyente confía en la obra de Cristo, pero aquellos que no son verdaderos creyentes confían en su propia justicia. Esto se traduce más o menos así en las iglesias bautistas, ¿ok? En las iglesias bautistas muchas veces el evangelio queda a un lado, el evangelio queda afuera. Lo que es importante en las iglesias bautistas muchas veces son la constitución de la iglesia. Ahí es donde están nuestras guerras y nuestros pleitos. La Constitución dice así, ¿no? Y si la Constitución dice así, eso significa que eso es lo que siempre hemos hecho. Y lo que siempre hemos hecho es lo que vamos a seguir haciendo hasta que nos muramos todos. Bueno, la Constitución de la iglesia no es el evangelio. Amén. La Constitución de la iglesia no es la palabra de Dios. La Constitución de la iglesia no es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué es inspirado por el Espíritu Santo? La Escritura. La Constitución de la iglesia tiene que ser revisada periódicamente para ver si estamos ajustados a la palabra de Dios. La Constitución de la iglesia tiene que someterse a la Escritura. Y la Constitución de la iglesia es solamente un instrumento. No es el centro. El centro es Cristo. El centro es el Evangelio. ¿Se entiende esto? Sigamos leyendo. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, nada que fuese útil he rehuido, anunciaros y enseñaros. Pablo está diciendo, yo les he enseñado a ustedes, por ahí más adelante dice todo el consejo de Dios. Entonces Pablo está diciéndoles a estos hermanos, hermanos, mi enseñanza ha sido clara, ha sido basada en lo que Dios nos dice. Nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros. Y vea que la enseñanza de Pablo dice públicamente y por las casas. ¿Dónde ha enseñado Pablo? Ha enseñado en la congregación, ha enseñado en estudios, en la calle, en el libro de, en el capítulo anterior nos dice que día a día se reunía en la escuela de uno llamado Tirano, donde la gente venía y Pablo hablaba del evangelio. Pero también nos dice que entraba en las casas. En las casas muchas veces había iglesias pequeñas, pero también podemos entender que es el aspecto de hablar persona a persona. Y aquí es donde está, hermanos, una de las cosas por las que en otras ocasiones yo les he dicho y aconsejado, y también he estado mucho en oración por ustedes, con respecto a la necesidad de tener un pastor. ¿Por qué razón? Porque el ministerio pastoral requiere la enseñanza de la Escritura, una persona que tenga la capacidad para enseñar la palabra de Dios correctamente, pero también requiere, ¿qué cosa? El poder hablar con las hermanas de manera personal, la consejería, el poder ayudar a la gente a entender el consejo de Dios. Hermano, ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué hago conmigo que se me está revelando? ¿Sí? ¿Qué hago con la situación en mi casa? Tenemos problemas mi esposa y yo, no nos llevamos bien, ¿sí? ¿Qué hago con un hijo enfermo? O sea, este tipo de preguntas que la gente tiene necesitan la guianza y la dirección de una persona que tenga sabiduría en la palabra de Dios, pero que tenga experiencia, que tenga humildad, que realmente quiera servir a los hermanos en Cristo. No alguien que viene para sacar ventaja de las personas, sino alguien que viene verdaderamente para servir.
Pero vea que en el versículo 21 dice el apóstol, testificando a judíos, nada que fuese útil he oído anunciaros. En el versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ve usted primero que Pablo no hace diferencias entre personas, ¿sí? Él no hace diferencias entre personas más. Es igual judío o gentil, ¿sí? Me acuerdo cuando el pastor Montoya vino, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer al doctor Montoya en la conferencia que tuvimos. El doctor Montoya hablaba del evangelismo y él dijo, si ves a una persona y parece humano, se mueve y habla como humano, no tomes ningún chance, de ella habla del evangelio, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, bueno, nada más le hablo el evangelio a aquellos que se ven bien y a aquellos que no se ven bien, no. Dice el doctor Montoya, no. Y eso es lo que Pablo dice aquí. También vea usted, mis hermanos, que Pablo, su enseñanza estaba centrada principalmente en el evangelio. Dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí voy a tomar un poco de tiempo, porque esta enseñanza es la enseñanza más importante. Y si usted no me ha entendido nada de lo que he dicho hasta aquí, por favor entienda esta parte. ¿Ok? Miren, nosotros tenemos este gran problema, o este gran dilema, que muchas veces cuando se nos enseñó el evangelio, nosotros pensamos que el evangelio son 4 leyes espirituales o 4 puntos que aprender, y pensamos que eso es el evangelio, ¿sí? En el pasado decíamos, Dios te ama, eres un pecador, Cristo murió por ti, recibe a Cristo. Y decía la gente, ahí está el evangelio. Pero muchas veces cuando las personas creían y se convertían, la idea es, bueno, ya aprendí el evangelio ya me lo sé. Ahora tengo que moverme a aprender ¿qué cosa? Cosas más importantes, ¿sí? Y en ese momento, cuando las iglesias muchas veces transmitíamos este mensaje de manera incorrecta, hacíamos a la gente pensar que el evangelio es algo fácil de entender y que debemos movernos de eso, porque hay que moverse a aprender cosas que son de mayor valor. Bueno, si usted se da cuenta aquí en el ministerio de Pablo, siempre el evangelio está en el centro. Testificando a judíos y gentiles, ¿qué es lo que él les está testificando? El arrepentimiento y la fe. ¿Qué es eso? ¿La fe en quién? En Jesucristo. Ahí está el evangelio. El evangelio, queridos hermanos y hermanas, no es algo que nosotros debemos abandonar. El evangelio no es algo que nosotros pensamos, decimos, oh, yo ya aprendí todo el evangelio, ahora ya tengo que moverme a algo más importante. No, no existe cosa más importante que entender, que estudiar, que reflexionar, que aprender que el evangelio de Cristo. No existe ninguna cosa más importante que esto, porque nuestra vida espiritual depende de esto, nuestro crecimiento espiritual depende de esto, y en el momento que nosotros abandonamos el evangelio, entonces nos volvemos a seguir una religión que está basada en nuestras reglas, en nuestra justicia, en nuestros hechos, en lugar de confiar en la obra perfecta de Cristo. El evangelio tiene que ser el centro de todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que digo, todas las esperanzas que tengo, todo el anhelo de lo que tengo en mi vida espiritual tiene que ver con el evangelio. Ok, déjenme ponerlo en términos más prácticos. ¿Ok? Y a veces les he puesto ejemplos de este tipo, otras ocasiones ya lo he mencionado esto, pero deseo que lo entiendan, mi hermano. El verdadero creyente vive una vida de gratitud. El verdadero creyente no está luchando para agradar a Dios con sus obras. El verdadero creyente no dice, oh, tengo que hacer esto para agradar a Dios. El verdadero creyente vive en la realidad de que ya agrada a Dios. ¿Y por qué agrada a Dios? Si es un pecador. Porque ese creyente no está confiando en su propia justicia, sino está confiando en ¿qué cosa? En la obra perfecta que Cristo hizo. Cristo vino a este mundo, mis hermanos, ahora ya viene la Navidad, ¿no? Donde recordamos que el Verbo se hizo carne. Él descendió a este mundo
Él vino y tomó forma humana y vivió una vida perfecta, una vida que no tenía pecado. Y cuando fue a la cruz, mis hermanos, y cuando Él estaba muriendo en la cruz, y usted escucha el último lamento en la cruz, que es: consumado es. Lo que el Hijo de Dios está diciendo en la cruz, mis hermanos, es que su vida perfecta ha llegado al punto de máxima perfección y se ha convertido en el sacrificio, por eso es una palabra teológica, expiatorio. Expiatorio significa el sacrificio que cubre los pecados de aquellos que tienen fe en Él. Entonces, cuando Él va a la cruz, Él vivió la vida que ni usted ni yo podemos vivir, porque usted y yo somos pecadores. Pero en la cruz, Él voluntariamente tomó el sufrimiento. Usted y yo sufrimos, porque somos pecadores. ¿Sí? 5 meses en la cama de un hospital. Personas me decían: no entiendo por qué pasa esto. Y la idea detrás de no entiendo es: hay personas peores que deberían estar en el hospital en lugar de usted. No, yo soy tan pecador como cualquier otro. La pregunta no es ¿por qué?, sino la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo estoy en esa cama del hospital? Cuando nosotros sufrimos somos pecadores, pero Él nunca pecó. Su vida fue perfecta. La única verdadera injusticia que ha ocurrido en este mundo, la única real injusticia que ha pasado en este mundo fue la muerte del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios nunca pecó. Y cuando se hizo juicio en su contra, cuando Él estaba en medio de aquellos que le acusaban, lo acusaron con mentiras. Eran cargos falsos. Nunca hubo una demostración clara de que Él haya hecho algo indigno o impropio. Cuando Él murió, ofreció un sacrificio perfecto. Su vida fue perfecta, su actitud fue perfecta, sus pensamientos, sus palabras, una vida de completa santidad, de completa dependencia de Dios y de su Espíritu, desde el momento que nació hasta el momento que murió. Y en la cruz el Hijo de Dios dice: consumado es. En este momento se está cumpliendo el gran sacrificio por los pecados. Entonces, este es el Evangelio. El Evangelio es sencillo de entender intelectualmente, es difícil de entenderlo profundamente en nuestro corazón, porque se requiere la ayuda del Espíritu. Pero el Evangelio es así, es el gran intercambio. El Evangelio es cuando yo entiendo quién soy. ¿Quién soy yo? Soy un pecador que merece la condenación. Eso es quién soy yo. Eso es quién es usted. Somos, y perdón por la expresión, somos hijos del infierno. Merecemos nuestra condenación. No existe un momento, y no quiero ser insensitivo. A veces mis palabras suenan muy duras. No es mi intención lastimar, ni quiero ser insensitivo con el dolor de algunos. Pero no existe un momento de sufrimiento en nuestra vida que nosotros podamos decir: esto es una injusticia. Porque usted y yo somos pecadores. ¿Sabe qué merecemos por nuestro pecado? Merecemos el sufrimiento que tenemos y aún cosas peores. ¿Y sabe cuál es la gran tragedia hoy para usted que me escucha y no se ha vuelto a Cristo? Que el pecado que usted tiene merece tal castigo porque usted ha ofendido al Dios Santo, al Dios Infinito. Merece tal castigo que usted merece un sufrimiento eterno. Significa un sufrimiento que nunca termina. Y ese sufrimiento que nunca termina no es suficiente para que usted pague delante de Dios por la ofensa con la que usted le ha ofendido. Si usted escucha estas palabras y usted no se vuelve en arrepentimiento verdadero delante de Dios, por eso Pablo dice: yo llamo a los hombres ¿a qué? Al arrepentimiento, porque todo tiene que comenzar ahí. Yo no puedo venir delante de Dios y decir: oh Dios, gracias que me salvaste porque yo no soy como los otros hombres. En el momento que usted piensa así, yo le digo que usted no conoce la gracia de Dios. Usted puede ser una persona muy religiosa, no me importa su religión, a Dios tampoco le importa su religiosidad. No me diga: es que yo he sido bautista por 35 años. No importa lo que usted haya sido. No importa
importa que usted haya sido el hijo del bautista más bautista que haya existido en el mundo. Nada de eso interesa. Lo que interesa es, usted entiende quién es delante de Dios. ¿Entiende usted su propia condición, su propia necesidad? ¿Entiende usted cuán urgente es esta necesidad? Un pastor puritano llamado Jonathan Edwards predicó un gran sermón, celebrado hasta el día de hoy, pero es un sermón tremendo. Se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Y Jonathan Edwards le dijo a la gente: ustedes no entienden que están caminando en un precipicio. Usted, pecador que no se ha arrepentido, no entiende que va caminando en el precipicio y usted va dando pasos por ahí y no sabe que a cualquier momento usted puede caer en ese terrible precipicio que es el juicio de Dios. Que usted está viviendo ofendiendo a aquel que está sosteniendo su vida. Y cuando Jonathan Edwards terminó este sermón, ¿sabe cómo estaba la gente? La gente estaba sobre sus rodillas, clamando. ¿Por qué? No piense usted que Jonathan Edwards era un predicador muy, ¿cómo se dice? Muy emocional. No lo era. De hecho, solo leía sus sermones. Los escribía y los leía. Pero la obra de Dios en el corazón. Porque cuando una persona entiende su condición delante de Dios, cuando el Espíritu de Dios le revela a alguien y le ayuda a entender quién es usted, quién soy yo, esto es urgente. No sé si me explico. No puede el pecador decir: bueno, lo que dijo el pastor es importante, pero lo voy a pensar y voy a ver si me conviene. No, tú no pensarías eso si supieras que estás ciego y estás caminando un precipicio y de repente te quitan la venda de los ojos. ¿A poco vas a decir: oh, voy a pensar si paro de caminar? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que usted hace inmediatamente que le quitan la venda de los ojos? ¿Sigue caminando en la dirección del precipicio? No. ¿Por qué? Porque usted quiere preservar la vida. Y aquí es donde está el mensaje del Evangelio. La vida solamente se encuentra ¿en dónde? En aquel que murió en la cruz. Porque cuando yo entiendo mi condición, mis hermanos, entiendo mi necesidad de un Salvador. Entonces me doy cuenta que por más que yo vaya a la iglesia, por más que yo lea la Biblia, por más que yo intente hacer cosas buenas, nada de eso es suficiente para poder merecer la gracia de Dios. Yo no puedo decirle a Dios: oh Dios, tú sabes que yo soy mejor que otros. Yo no puedo decirle a Dios: oh Dios, tú sabes que yo traté de portarme bien. Yo no puedo decirle a Dios: oh, tú sabes que soy una persona de buenos sentimientos. Nada de eso es suficiente. Así que cuando el pecador entiende su condición, ¿qué hace? Se vuelve en arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento significa volverte de la dirección en la cual vas y volverte a Dios. El arrepentimiento es un llamado de Dios. De hecho, hoy te digo, el arrepentimiento no solamente es un llamado de Dios, es un mandato de Dios para ti y para mí. Y que te arrepientas y te vuelvas. Y si tú eres un pecador que andas depravado en el mundo, haciendo cosas terribles, Dios te dice y te manda y te ordena: arrepiéntete y vuélvete. Pero si también tú eres un religioso, que estás confiando en tu propia justicia, también en tu religiosidad, Dios te manda y te ordena que te arrepientas. Y si tú eres una persona que estás jugando con Dios, que estás entre sí y no, que vienes de repente un domingo y otros no, que estás coqueteando, como que sí, como que no, Dios te manda hoy: arrepiéntete. Mira tu necesidad. El Hijo de Dios fue a la cruz, y en la cruz Él murió por tus pecados y los míos. Él no merecía sufrir, pero Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos. Este es el corazón del Evangelio. Él tomó mi lugar. Yo era un condenado, ahí en la cárcel, ¿sí? Ya estaba lista mi sentencia. Y cuando vienen los verdugos para llevarme a la sentencia, llevarme a la condenación, de repente los verdugos me enseñan la puerta de salida y me dicen: usted está libre. Y yo les pregunto a los verdugos: ¿cómo? ¿Cómo que estoy libre? Si hoy es el día que me van a condenar.
no soy el criminal. Y la respuesta es, alguien tomó tu lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Fue a la cruz y dio su vida para salvarnos. No existe mensaje más grandioso. No existe historia más preciosa. No existe ninguna cosa real. No existe nada más que pueda verdaderamente transformar tu vida y la mía que entender esta profunda verdad. Él murió por mí en la cruz, mi Salvador, el Hijo de Dios, el Dios infinito, estaba muriendo en la cruz, pagando y sufriendo. No por obras perversas que Él hizo, sino por las miles y millones de perversiones que hay en mi vida. Mis mentiras, mis orgullos, mis soberbias, mis inmoralidades, mis odios, mis asesinatos, mis fornicaciones. Ahí en la cruz estaban siendo condenados. Y entonces Pablo dice, predicando el arrepentimiento y la fe. La fe significa una confianza. Significa, en este momento, yo dejo de confiar en mi religiosidad. Por eso usted no puede ser salvo si usted sigue confiando en algo más. Quiero ser claro con esto, mis hermanos. Si usted dice, yo quiero creer en Cristo, pero también tengo acá a San Juan de no sé qué, y a San Santiago, y la Virgen de los Remedios, y todas esas cosas, usted no puede ser verdadero creyente. Porque Cristo o lo es todo o no es nada. Confiar en Cristo significa, voy a hacer a un lado todo, incluyendo la confianza en quién, en mí mismo, en mis obras, porque soy un pecador perdido, y me voy a volver a quién, a confiar única y exclusivamente en la obra que Él hizo, la obra perfecta, la vida perfecta que Él vivió, el sacrificio perfecto. Esa es mi confianza. Mi confianza no está puesta en mí, mi confianza está puesta en quién, en aquel que hizo una obra perfecta. Y cuando yo hago eso, mis hermanos, ocurre el gran intercambio. Aquí está lo precioso del Evangelio. Este es el intercambio. Cristo lleva mis pecados en la cruz y sufre mi dolor en la cruz. Yo muero con Cristo y con Él resucito para una nueva vida. ¿Qué estoy diciendo? Él lleva mis pecados en la cruz y miren lo que le voy a decir. La vida justa de Él, su vida perfecta que Él vivió, es tomada en cuenta a mi favor, como si yo hubiese vivido esa vida perfecta. ¿No es esto algo glorioso? ¿No es esto algo tremendo? Que cuando yo creo en Cristo y Cristo está en mí, yo estoy en Él, yo estoy unido a Cristo, soy uno con Él. En ese momento, mis hermanos, Dios ya no mira el pecador que soy. ¿Sabe lo que Dios mira? Mira la justicia de Cristo en mí. La obra perfecta de Cristo es en mí. Y entonces Dios dice, tú eres declarado justo porque estás en mi Hijo está en ti. Su vida perfecta es contada a tu favor. Ahora eres libre, ya no hay más condenación. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay más condenación porque ahora ha ocurrido un gran intercambio. Ahora la vida justa de Cristo está en ti. Y cuando Dios te mira, no te mira como el pecador o la pecadora que eres, sino mira la justicia de Cristo en nosotros. ¿Ok? Y uno se está pensando, suena muy bonito, hermano, pero ¿y entonces qué? ¿Vivimos nuestra vida ya como queramos? Porque el corazón humano siempre tiene formas de deformar la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces he escuchado hermanos que dicen, hermano, yo ya recibí al Señor, salvo, una vez salvo, siempre salvo y ya nada puede quitarme la salvación. Tiene razón. La verdadera salvación, una vez que ocurre, no se puede cambiar. Es una cosa real. El verdadero creyente tiene seguridad de su salvación, porque la salvación no depende de nosotros, depende de quién. De Él, porque no estamos confiando en nosotros mismos, estamos confiando en quién. Su justicia. En Dios. Y de hecho fue Dios quien movió nuestros corazones. Nosotros venimos a Cristo, mis hermanos, no porque nosotros estuviéramos buscando a Dios. Nosotros venimos a Cristo porque el Espíritu de Dios movió nuestros corazones para que viniéramos a Él.
la obra es de Él. Aún nuestra fe es de Él. Él es el que nos da todo. Pero ¿qué con aquellos que dicen, entonces, ahora ya voy a hacer lo que quiera, al fin y al cabo, ya soy salvo? Bueno, a esa persona le digo hoy, y si usted piensa así, le digo hoy, que usted no es un verdadero creyente. Porque el pecador que ha entendido su condición y ha visto el gran sacrificio que Cristo ha hecho, vive una vida de gratitud. Su corazón está movido por este pensamiento. Mi Señor fue a la cruz para salvarme siendo yo un pecador. De aquí en adelante, yo quiero vivir solamente para una cosa. ¿Qué cosa es esa? Para honrarle y servirle a Él y glorificarle. Mi vida toda es una expresión de gratitud. Estoy movido por la profunda humildad del Hijo de Dios. Estoy movido por la obra que Él hizo en mí. Estoy movido por su misericordia y su gracia. Y de aquí en adelante, Cristo no es todo en mi vida. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él es mi meta. ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? Ver a Cristo. ¿Sí? Él es mi justificación. Él es mi santificación. ¿Qué es esta? ¿Qué es esto de santificación? A través de entender el Evangelio de Cristo y de mirar su obra, día a día estoy lidiando con el pecado que aún permanece en mí, porque lo que yo más anhelo, y lo que yo más deseo, y lo que más odio en mí, es el pecado que aún permanece. Y lo que quiero es que ese pecado se aparte de mí. Ya no lo quiero ver más en mí. El verdadero creyente odia su propia pecaminosidad. Y está luchando día a día con la palabra de Dios, con la oración, con mirar a Cristo. Está luchando día a día contra su propia pecaminosidad. Y a veces fallamos, ¿cierto? A veces caemos, ¿cierto? Pero el verdadero creyente entiende esto. Estoy mirando a Cristo. Y cuando veo a Cristo, sé que Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo Cristo ahí a la diestra del Padre? ¿Qué es lo que Él está haciendo ahí? Oh, queridos hermanos, ahí a la diestra del Padre, Él sigue siendo mi abogado. Él sigue intercediendo por mí. Y el libro de Hebreos nos dice que tenemos un abogado, un sumo sacerdote, que se compadece de nuestra necesidad. Porque aunque Él nunca pecó, Él experimentó la debilidad humana, así como nosotros. ¿No es esto una gran bendición? ¿No es esto un motivo de vivir nuestra vida con una pasión para seguir al Señor? Con un anhelo de servirle momento a momento, con un anhelo de caminar con Él, de mirarlo a Él, con el anhelo de un día estar en su presencia. En la mañana les decía a mis hijos, porque voy a terminar aquí, yo sé que no terminé el pasaje, pero el hermano, no sé si algunos estén contentos con eso, no, pero tuvo la gracia de invitarme la semana entrante, entonces la semana entrante terminamos, ¿verdad? Pero en la mañana estaba oyendo una canción viejita, y lo triste de estar escuchando a unos viejitos es que un día fui a una iglesia y era un servicio y había puras personas ya mayores, ¿verdad? Personas probablemente mayores de 60, 70 años, y los himnos, todos eran himnos viejitos. Y le dije a mi esposa al terminar el servicio, me dio mucho gusto escuchar muchos cantos que hace años que no escuchaba, pero me dio mucha tristeza escuchar todos esos cantos y saber que todos esos cantos son viejitos y todos me los sabían. Y le dije a mi esposa, ¿qué quiere decir eso de mí? ¿Verdad? Ya tenemos cierta edad. Pero estaba oyendo una canción. ¿Cuántos de ustedes conocen a Manuel Bonilla? ¿Manuel Bonilla? ¿Sí? No. Manuel Bonilla era como el Marcos Witt de los 60, 70 en México. ¿Sí? Muy famoso. Tiene una canción preciosa, estaba oyendo esta mañana, que dice: cielo nuevo y tierra nueva tendrá el Señor para mí. Otro mundo feliz, creación nueva. Estaba pensando en esas palabras y pensando que es el Evangelio que nos lleva a ese lugar, que en ese lugar que el Señor va a ser, donde va a establecer su reino para siempre. El libro de Hebreos nos dice que los espíritus de los justos van a ser hechos perfectos. Y cada cosa en ese lugar va a reflejar la gloria de Dios. Cada cosa en ese lugar será amorosa, santa, perfecta y justa, incluyendo a las personas. Y yo les decía a mis hijos, yo quiero vivir en un lugar así. En un lugar donde no hay llanto ni dolor, porque la maldición del pecado, la maldición de las obras perversas, de la mentira, de la maldad, no existe en ese lugar. Y ese lugar es real, no es una fantasía.
No es una esperanza falsa. No es una esperanza que nosotros nada más nos alentamos para poder sobrellevar los problemas de este mundo. No, mis hermanos, este lugar es un lugar real. Va a venir el reino de Dios y va a existir. Y lo más terrible va a ser que aquellos que no se arrepintieron sean excluidos del reino de Dios. El castigo más grande va a ser que veas el reino de Dios y seas excluido de él. Pero no tiene por qué pasar eso, porque Dios es un Dios amoroso. Su Hijo murió en la cruz. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Y hoy el Señor te llama al arrepentimiento. Hoy el Señor te llama a que te vuelvas en fe. Deja de confiar en ti mismo. No digas hoy, yo soy demasiado pecador. Yo he hecho cosas terribles. Porque te digo que la sangre de Cristo y la vida perfecta que Él vivió es suficiente para cubrir todas las obras perversas que hemos hecho. Pero tampoco digas hoy, es que yo soy bueno y yo he hecho cosas buenas y yo sé que Dios va a aceptar eso, porque vas a morir con una esperanza falsa. Vuélvete en arrepentimiento, donde quiera que estés. Sea que eres un gran pecador o eres un gran religioso, el religioso es tan pecador como el otro. Vuélvete en arrepentimiento. Y vas a encontrar misericordia y gracia de un Padre amoroso que sacrificó a su Hijo por tu maldad. Vamos a orar. Así con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados. Si usted no ha recibido al Señor, de ningún modo que se vuelva en fe. Señor, habla al corazón de cada uno en esta mañana. Y si alguno hubiera aquí, Señor, que tu Espíritu hablare, te pido, Señor, que muevas esos corazones de acuerdo a tu soberana voluntad para volverse a ti, para vivir en obediencia. Quizá hay alguno de mis hermanos aquí que no había entendido bien el Evangelio, no había entendido que nosotros no vivimos por nuestras obras, vivimos por la obra que tú hiciste, que nosotros vivimos por gratitud a ti, por lo que tú has hecho. Ayúdanos a vivir en el Evangelio día tras día. Ayúdanos que nuestra obediencia no esté motivada por nuestra propia justicia, por nuestro propio orgullo, que nuestra obediencia esté motivada por agradarte a ti. Señor, ¿cuánto te pido que bendigas esta congregación? Te agradezco por este buen número de personas que hay aquí esta mañana, pero sobre todo te pido, Señor, que la realidad espiritual en la vida de cada uno sea, Señor, como lo dije, una realidad. Que cada persona que está aquí, incluyendo hombres, mujeres, pero incluyendo a los jóvenes y aún a los niños que están escuchando, que en cada uno exista una realidad. Abre los ojos de cada uno para ayudarles a entender la condición en la que se encuentran. Y abre los ojos de cada uno para ayudarles a entender que tenemos un gran Salvador, quien vino del cielo a la tierra, quien tomó forma de hombre, quien vivió una vida perfecta en completa humildad y dependencia de ti, y quien fue a la cruz en humildad y en obediencia para ofrecer un gran sacrificio, pero que al tercer día se levantó y ahora está reinando glorioso, sentado a la diestra del Padre, y un día vendrá, ya no como un cordero, sino como un león, para juzgar a todos aquellos que no se hubieran arrepentido. Vuelve nuestros corazones a ti, Señor. Permite que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. A ti sea toda gloria, en el nombre de Cristo Jesús.